2. Capítulo 2. Una nueva obra del Espíritu. Transcurría el amanecer del siglo XX en las primeras horas de la mañana del día del año nuevo de 1901. Un grupo de estudiantes de la Biblia se había reunido horas antes para celebrar un culto de oración la víspera de Año Nuevo. Sin embargo, a pesar de que ya era pasada la medianoche, todavía estaban allí tratando sinceramente de sentirse en la presencia y el poder del Espíritu Santo. Todos ellos esperaban con ansias algo increíble. Durante las semanas anteriores, los alumnos habían estado estudiando atentamente porciones del libro de los Hechos. Se hallaban interesados en particular en lo que el registro apostólico enseñaba sobre el bautismo del Espíritu Santo. Una experiencia que, de acuerdo con sus antecedentes de santidad wesleyana, creían que tuvo lugar con posterioridad a la conversión. El estudio terminó centrándose en el fenómeno milagroso de hablar en lenguas, en cuanto al cual los estudiantes concluyeron que era la verdadera señal del bautismo del Espíritu. Observaron cómo los apóstoles habían hablado en lenguas en el día de Pentecostés, así como Cornelio en Hechos 10 y los antiguos discípulos de Juan el Bautista en Hechos 19. Y reflexionaban que si el hablar en lengua era una señal de presencia del Espíritu en los tiempos apostólicos, tal vez lo seguía siendo en el siglo XX. En el momento en que se reunieron para el culto de oración en la víspera del Año Nuevo, todos habían llegado a las mismas dos conclusiones, a saber, el hablar en lenguas era la señal del bautismo del Espíritu Santo y el don de lenguas estaba todavía disponible para ellos. Así que, con determinación sincera, le rogaron a Dios que los bautizara con su Espíritu. Su maestro, un ministro metodista del movimiento de santidad llamado Charles Fox, los había animado durante el tiempo de estudio de la palabra y ahora estaban deseosos de experimentar el poder del Espíritu de primera mano. En algún momento de esas primeras horas de la mañana sucedió algo extraordinario. Uno de los estudiantes, una joven mujer llamada Agnes Osman, le pidió a su maestro que pusiera sus manos sobre ella y orara para que recibiera el Espíritu Santo. Lo que sucedió después cambiaría el curso de la historia de esa iglesia moderna. Como más tarde Charles Parham relató, puse mis manos sobre ella y oré. Apenas había completado 3 docenas de frases cuando una gloria cayó sobre la joven. Un halo parecía rodear su cabeza y su rostro y empezó a hablar en idioma chino sin poder comunicarse en inglés durante 3 días. Cuando trató de escribir en inglés para contarnos su experiencia, lo hizo en chino. La experiencia de Osman pronto sería difundida tanto por su maestro como por sus compañeros. Durante la serie de reuniones de avivamiento, se siguieron el poder sobrenatural del Espíritu, permitió hablar más de 20 idiomas diferentes, incluyendo ruso, japonés, búlgaro, francés, bohemio, noruego, húngaro, italiano y español. El mismo Charles Parham dijo haber hablado en sueco y otros idiomas. De ese modo, se dio inicio al movimiento pentecostal moderno. El historiador pentecostal Vinson Nissan explica la de Osman se convirtió en la experiencia prototipo para
todos los millones de pentecostales que seguirían. En una década, más de 50.000 personas experimentarían el mismo fenómeno que Hasner Osman. El entusiasmo continuó extendiéndose, especialmente en la costa oeste, donde otro de los estudiantes de Parham, un hombre llamado William Seymour, promocionó de manera similar el hablar en lenguas como la señal del bautismo del Espíritu. Nadie podía imaginarse cómo una reunión de oración sencilla en una pequeña escuela bíblica en Kansas iba a cambiar el mundo. Poco más de un siglo después, los movimientos pentecostales y neopentecostales crecerían hasta incluir a más de 500 millones de seguidores carismáticos. Los inicios del pentecostalismo pueden parecer sobrenaturales e incluso un poco románticos. Charles Parham le llamó a su nuevo grupo Movimiento de la Fe Apostólica y afirmó que sus experiencias constituían un nuevo Pentecostés. Él y sus estudiantes estaban convencidos de que habían recibido al Espíritu Santo de la misma manera que los apóstoles en Hechos 2. Sus experiencias en 1901 fueron la chispa que encendió el fuego del movimiento carismático moderno. Sin embargo, investigaciones posteriores ponen en tela de juicio la legitimidad de las afirmaciones de Parham, al menos en 3 aspectos. Vayamos al primer lugar. Hay versiones contradictorias de la historia, incluso de los principales actores involucrados. Como se señaló anteriormente, Parham dijo que Osman no habló en inglés durante 3 días de su experiencia, pero este informó haber orado en inglés después de un solo día. Parham afirmó que la experiencia de Osman ocurrió la víspera del Año Nuevo, mientras que ella insistió en que fue el día de Año Nuevo. Aunque Parham se atribuyó el mérito de dirigir a su estudiante con el libro de los Hechos antes de la historia reunión de oración, Osman contradice esa afirmación al decir que no participó de algún estudio bíblico dado por Parham antes de su experiencia en hablar lengua. En realidad, afirma que ella misma le indicó a los estudiantes que fueran a Hechos 2 en respuesta a sus preguntas sobre sus experiencias crosolálicas. Discrepancias como estas han causado que historiadores como Martin Marty cuestionen los aspectos fundamentales de la historia. Como todas las historias emitidas de forma mítica, esta tenía ciertas características que siguen siendo una cuestión abierta. Es un testimonio anterior. La señorita Osman indicó que habló en lenguas 3 semanas antes del día del Año Nuevo, una fecha menos ordenada, pero que otros corroboraron. También afirmó que se dio cuenta de la importancia de su lengua solo más tarde, pero se sabe que Parham había dado instrucciones por adelantado en buscar precisamente esa señal. Por otra parte, aunque Hasner Osman interpreta su experiencia a través del lente de Hechos 2, no todos sus compañeros estaban convencidos. En el diario, informó que no todo el mundo en la escuela abrazó la nueva experiencia en una entrevista con el periódico. Friedrich dijo de Parham y sus compañeros: "Yo creo, todos están locos". En segundo lugar, es más importante que Charles Parham, Hasner Osman y los otros estudiantes en realidad nunca experimentaron las señales sobrenaturales que buscaban. Ellos estaban convencidos de hablar en lenguas conllevaba la capacidad milagrosa de hablar en idiomas auténticos,
como lo hicieron los apóstoles en el día en Pentecostés, Hechos 2. Ese era el don que tanto deseaban. Sin embargo, el regalo que experimentaron consistía en nada más que un absurdo balbuceo. Esta realidad se hizo dolorosamente evidente cuando Parham insistió en que los misioneros pentecostales podrían ir al extranjero sin necesidad de asistir a una escuela de idiomas. Parham se jactaba en decir: el Señor nos dará el poder de la palabra para hablarle a la gente de las diversas naciones sin tener que estudiar en las escuelas. Varias semanas más tarde, le dijo a Kansas City Times: parte de nuestra labor será la de enseñarle a la iglesia la inutilidad de pasar años preparando a los misioneros para el trabajo en el extranjero, cuando todo lo que tienen que hacer es pedirle a Dios el poder. En pocas semanas, los periódicos en lugares tan lejanos como Hawái resonaban con la promesa de Parham, embellecida al parecer con una serie de falsedades. Topeka, mayo 20. El reverendo Charles Parham, del colegio de Bethel, en Topeka, y sus seguidores se preparaban para dar a la gente de las iglesias un nuevo trabajo en la actividad misionera. Su plan es enviar a las naciones a las personas que han sido bendecidas en el don de lengua, un don que según él a nadie más se le ha conferido alguna vez desde los tiempos apostólicos. Sus misioneros, como él mismo señala, tendrán la gran ventaja de contar con el conocimiento milagroso de los idiomas de los diversos pueblos, entre los que trabajen sin la molestia de tener que aprenderlo de manera laboriosa como lo hacen los otros misioneros potenciales. Parham dijo: no hay duda de que en ese momento se le otorgará el don de lengua, si son dignos y buscan con fe, creyendo que así van a ser capaces de hablar con las personas a las que ministran en el propio idioma de ellas, lo que por supuesto será una ventaja inestimable. Los estudiantes de Bethel College no necesitan estudiar de la manera antigua para aprender los idiomas. A ellos se les confieren milagrosamente. Distintos estudiantes ya han sido capaces de conversar con españoles, italianos, bohemios, húngaros, alemanes y franceses en su propio idioma. No tengo duda de que varios dialectos de los pueblos de la India y la lengua de los salvajes de África serán recibidos durante nuestra reunión de la misma manera. Espero que este encuentro sea el más grande de los días de Pentecostés. Parham afirma que él y sus discípulos han recibido todos los dones que Cristo le confirió a sus primeros apóstoles. Bien, por desgracia, ese mismo tipo de testimonio, adornado de manera deliberada y exagerado en extremo, es muy común en los círculos carismáticos, incluso hoy día. No obstante, los ingenuos todavía aceptan tales informes al pie de la letra. Confundieron credulidad con fe. A pesar de la confianza garantizada que resonaba de parte de Parham, su estrategia misionera resultó un fracaso bastante contundente. Hugh Hayford y David Moore, autores carismáticos, reconocen el gran fallo de la expectativa de Parham. Lamentablemente, la idea de las lenguas xenoglofológicas, es decir, los idiomas extranjeros, más tarde resultaría un fracaso vergonzoso cuando los obreros pentecostales fueron a los campos misioneros con su don de lenguas y contaron que sus oyentes no le entendían. Robert Mapes Anderson añade, de la Sociedad Bíblica Misionera, investigó a 18 pentecostales que fueron a Japón, China y la India, esperando predicarle a los nativos de esos países en su propia lengua, y encontró, según ellos mismos reconocieron,
que en ningún caso fueron capaces de hacerlo. Cuando estos y otros misioneros regresaron decepcionados y sintiendo que habían fracasado, los pentecostales se vieron obligados a considerar su punto de vista, iniciar de hablar en lenguas.